Bueno, chicos, el día de hoy tenemos que desarrollar el tema de los precursores de la independencia, ¿ya? Primero, este, ¿a quiénes se les llama precursores? Precursores se les llama a aquellos personajes que se anticiparon, a la independencia de los países de América Latina, a los países que habían sido colonizados por España. Ya hemos visto el tema de las rebeliones indígenas, en donde hemos destacado las personalidades de Juan Santos Atahualpa, la personalidad de Tupac Amaru, y también habíamos mencionado al señor Julián Apaza, más conocido como Tupac Katari. Ellos se caracterizan por pertenecer al grupo indígena, ¿no? Ellos se rebelaron pues contra los abusos, etcétera. Pero asimismo, entre los criollos también surgió este rechazo por España. Entonces, los criollos también van a mostrar esta disconformidad con lo que era España, ¿no? Ya sabemos que los criollos eran hijos, pues, de europeos, de españoles, ¿no? Pero que habían nacido acá. Es decir, en cuestión física, podríamos decir, tienen, pues, ¿no? Características europeas, pero su nacimiento había sucedido en América, ¿no? Y eso va a generar un conflicto porque en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, ¿no? Hay esta confrontación entre criollos, digamos, personas que han nacido en América, pero con padres europeos, contra los propios europeos, digamos, nacidos en Europa. Se van a sentir, digamos, rechazados, a veces discriminados por estos europeos de España, conocidos también como los peninsulares, conocidos también como los chapetones. Entonces, esto va a generar un conflicto, de tal manera que estos precursores, para manifestar ese rechazo, ¿qué adoptan? Recordemos que en estos tiempos está en Europa está, por decir, de moda, ¿no? El movimiento de la ilustración, ¿no? Este movimiento que destaca la libertad, ojo, palabra clave, la libertad, otra palabra clave, la igualdad, la fraternidad y la búsqueda, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Entonces, estos criollos se empapan de estas ideas ilustradas, mientras que a su vez también se van formando una idea de lo que es patria, de lo que es tener un país. Recordemos que hasta ese momento no hay países americanos, está solamente América, gran parte de América como colonia de España, pero en sí no es un país, no son territorios que le pertenecen a España, pero no son países. Sin embargo, en estos criollos se va formando esta idea de patria, pero la patria solo tiene sentido cuando es libre, cuando es independiente. Entonces tenemos acá a los criollos con sus ideas ilustradas, a los criollos que han sido golpeados por las reformas borbónicas, ¿no? Tenemos a los criollos bastante enojados, por un lado, y algunos criollos un poco más fieles a la corona, ¿ya? Así pues, surgen dos bandos dentro de los precursores de la independencia, dentro de los criollos. Vamos a tener el bando de los separatistas, como bien indica su nombre, separatista, básicamente afirman de que América debe de separarse de España. Por eso se les conoce como los separatistas. También conocidos los precursores separatistas como precursores continentales, puesto que los precursores separatistas los podemos encontrar en diversos territorios. ¿Okay? Si por un lado tenemos a los precursores separatistas, por otro lado tenemos a los precursores reformistas. Ahora, como bien dice su nombre también, reformistas
en realidad no están en contra de que España mande sobre América. Ellos no están en contra de eso. Lo que están en contra es de la manera de mandar. Ellos dicen que hay muchos abusos de parte de los europeos, de parte de los españoles, y que hay que modificar, reformar, reformista, significa eso, ¿no? Hay que modificar la manera de gobernar, hay que ser un poco más justos. Recordemos que están con la idea de la ilustración y dentro de la idea de la ilustración está en la idea de la igualdad. Entonces, que no hay que hacer esa diferencia, que hay que mejorar el gobierno, pero no se separan ellos de España. Entonces, hay dos grupos, los precursores separatistas, conocidos también como precursores continentales, y también tenemos a los precursores reformistas, quienes no quieren separarse de España, solo que quieren hacer unos cambios, unas mejoras. Eso es lo que buscan los reformistas. Bueno, chicos, dentro de los primeros precursores separatistas tenemos al señor Francisco de Miranda. En la actualidad, él habría nacido en lo que sería Venezuela. Obviamente, en aquel momento, este lugar se le conocía como Capitanía General de Venezuela, ¿cierto? Francisco de Miranda es un personaje muy importante, puesto que él participó en dos eventos mundiales e ilustrados de la época, dos eventos sumamente importantes. ¿Cuáles son estos dos eventos? Estos dos eventos son, el primero es la independencia de las 13 colonias, lo que posteriormente será Estados Unidos, y el segundo evento importante es que Francisco de Miranda, como militar, también participa en la famosa Revolución Francesa de 1789. Estaba plagado de las ideas ilustradas, era un hombre también de acción, era militar y va a ser importante. También este es importante porque va a ser uno de los que hacen que el documento escrito por Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que es la Carta a los Españoles Americanos, se traduzca y sea conocida en América. Bueno, otro de los precursores separatistas es Antonio Nariño. Este personaje sería de la actual Colombia y su importancia radica en que, tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento mostrado que apareció durante o tras la Revolución Francesa, ¿no? Un documento importante porque es un documento en el cual se empieza pues a tener bastantes ideas interesantes que tienen vigencia hasta la actualidad, tales como igualdad ante la ley. Recordemos que en el antiguo régimen, ¿no?, la nobleza y el clero tenían ciertos privilegios que los burgueses, los campesinos no tenían. Y esta desigualdad era, digamos, legítima porque el que mandaba era el rey, porque las leyes así lo permitían, pero en esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues se reconoce que los hombres y bueno, posteriormente las personas son iguales todas ante la ley, que la ley no puede otorgar privilegio a cierto grupo, a tal o cual grupo. La ley, en tanto que exista, debe ser igual para todos. Recordemos también esta diferencia entre ciudadano y súbdito. Súbdito, estamos hablando de las monarquías absolutistas, mientras que ciudadano se usa sobre todo en los regímenes en donde prevalece pues la igualdad ante la ley. Por eso es importante Antonio Nariño, ya que estas ideas, este documento se hace también conocido en América de la época. El tercer precursor separatista que vamos a mencionar es Juan Pablo Vizcarra Guzmán.
él originario de Perú, de Arequipa, fue un jesuita, ¿ya? Fue un jesuita, y recordemos que en las reformas borbónicas los jesuitas fueron expulsados, ¿no? Los jesuitas fueron expulsados de de diversas monarquías. Ayer mandé, sí, pues en el documento de historia de Rusia, Rusia fue uno de los pocos países en donde más bien se los toleró, pero en diversos países los jesuitas fueron expulsados, ya que los jesuitas decían que la autoridad del Papa vendría siendo superior a la autoridad de los propios reyes en tanto que representaba realmente a Dios. Y esto pues no les cayó nada bien a los reyes, de tal manera que fueron expulsados de los territorios. Aparte de que sus riquezas pues fueron quitadas también por los estados monárquicos de la época. Así, en esta situación, Juan Pablo Vizcarra Guzmán se ve obligado a salir del Perú y entonces, bueno, ahí tiene unos viajes por Europa, ¿no? Y de tal manera que redacta un documento que lleva como nombre Carta a los Españoles Americanos. En este documento da diversas razones, diversas explicaciones, diversos motivos por los cuales América debe de ser libre, ¿sí? Debe de ser libre y separada de España. Bueno, otro precursor separatista importante es el señor José de la Riva Agüero, también separatista, y él redactó un documento conocido como las 28 causas para la independencia de América. Acá tenemos pues una representación de este personaje, ¿no? Es muy importante en la historia del Perú. Ya vamos a ver más adelante por qué, ¿ok?